Ok, entonces hoy entramos en la materia de libros, de los libros poéticos y empezamos con Job. Eh, yo sé que muchos de nosotros hemos leído el libro de Job. A muchos nos gusta, a otros tal vez no tanto por tanta calamidad y tanto problema que pasó, pero también tenemos muchas lecciones en él que podamos o que podemos nosotros notar y tomar en cuenta. Nosotros podemos decir de que el libro central de este majestuoso libro, el tema central es el problema del sufrimiento. El problema del sufrimiento. Quisiera yo hacerle alguna pregunta a ustedes. ¿Qué es exactamente el problema del sufrimiento? Para muchos pueden hacerse otro tipo de pregunta. ¿Por qué sucede el sufrimiento? ¿Cuál es el origen o la causa del sufrimiento? ¿Alguien me puede decir qué entiende de eso? ¿Qué es exactamente el sufrimiento? Es que como uno estaba pasando una dificultad, un problema, es un sufrimiento, porque algunos en el caso de una enfermedad que estaba pasando, todo eso en el sufrimiento. Así Pues, es. por ejemplo, esa enfermedad que tocamos ahora, el coronavirus, es un sufrimiento también. Bien. Entonces, ¿por qué ustedes creen que sucede el sufrimiento? ¿Por qué sucede el sufrimiento? ¿Por qué llega el sufrimiento a la vida del ser humano? ¿Quién de ustedes me puede decir? Hombre, yo pienso es porque esa situación o lo que sea que estemos pasando causa dolor Sí, por el sufrimiento. muy bien. Y saben ustedes realmente, o sea, la pregunta sería, todos nosotros hemos pasado por algún tipo de sufrimiento. Unos posiblemente pueden ser más leves, otros pueden ser más fuertes. Ahora bien, para decirlo de una forma personal para nosotros, ¿por qué razón me ha sucedido a mí este sufrimiento en particular? Por ejemplo, cuando estamos pasando por una situación difícil, muchas veces nosotros nos preguntamos o le preguntamos al Señor, ¿por qué razón me sucede esto a mí? ¿Qué yo hice para que esto llegara a mi vida? ¿Le ha pasado eso a ustedes? A todos. Y en lo general, eso llega a nuestras vidas y nosotros comenzamos a tener problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el sufrimiento comienza a llenar nuestras vidas de algo que Dios no ha dejado para el ser humano. El libro en general agrega a veces, como en caso propio de Job, el sufrimiento no viene por ninguna razón, sino simplemente a fin de justificar la primicia o la primicia de Dios, de que los seres humanos pueden servirle sin pensar en ningún tipo de recompensa. Hablando de Job, muchas veces nosotros podemos decir, wow, miren lo que Dios le envió a Job. Quiso destruirlo, quiso matarlo. Pero lo que nosotros no sabemos es que Dios estuvo en completo cuidado de Job. Y así como Dios estuvo en completo cuidado de Job, Dios también ha estado en completo cuidado de mí. Dios ha estado en completo cuidado de ti. Por ejemplo, en este tiempo, ahora mismo, nosotros nos encontramos con muchas familias pasando por algún tipo de sufrimiento. Por ejemplo, tenemos personas, por ejemplo, en mi casa, mi madre, mi tío, hay 3 personas diabéticas. No es tan fácil. Porque, por ejemplo, en este tiempo, con este asunto del virus, yo soy el que tengo que estar haciendo la diligencia, el que tengo que estar comprando los alimentos.
el que tengo que estar al cuidado de todo, comprando los medicamentos y todas esas cosas, posiblemente ellos dicen, wow, pero yo no puedo salir y así sucesivamente. Pero ¿qué tal a una persona que está enferma? Que dice, wow, pero yo estoy enfermo y cuidándose aún para cuidar a sus hijos, para cuidar a su esposo, para cuidarse a una mujer, para cuidar a todo el mundo, porque no quiere que otros estén pasando o pasen por el mismo sufrimiento que posiblemente está pasando en esta situación. Pero eso no quita de que Dios esté al cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque así como Dios estuvo con Job, Dios también está con nosotros. Porque si nos damos cuenta, en este tiempo, Dios ha provisto para ti. Otros posiblemente no tienen alimento. Otros posiblemente no tienen con qué pagar su casa. Otros posiblemente no tienen con qué pagar los servicios. Otros posiblemente no tienen cómo sustentar a sus hijos, sustentar su vida. Pero tú lo tienes, yo lo tengo. Y eso es el cuidado de Dios que está con cada uno de nosotros. Existe una segunda problemática relacionada con el sufrimiento. ¿Sufren los inocentes o en el sufrimiento siempre merecido? ¿Qué creen ustedes? ¿Sufren los inocentes o es el sufrimiento siempre merecido? ¿Qué me dicen ustedes? Los inocentes sufren. Sí, ¿Verdad ellos que sí? sufren, claro, Sufren. y son ¿Y se lo inocentes. merecen ellos? No, No se lo merecen. ¿Por qué? porque son inocentes. Porque son inocentes. Son inocentes. Esta es una pregunta que el libro hace y que contesta convincentemente. Por ejemplo, nosotros podemos enfocarnos en el libro de Job y viendo y leyendo la problemática de Job, posiblemente nosotros podemos decir, oye, pero Job no se merecía eso. Pero este libro refuta claramente la idea de que el sufrimiento sea siempre un castigo por algo malo que uno haya hecho. Cuando insiste en que Job, que sufre, es un hombre justo. No es solo el relato de Job 1:1 y tampoco sobre el propio Job, sino también Dios, quien afirma que Job es un hombre totalmente inocente. Entonces, vemos nosotros a diario muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando alguien abusa, por ejemplo, de un niño, es inocente. Él no lo merece. Cuando posiblemente abortan a un bebé, el bebé no tiene la culpa de que usted esté haciendo esas cosas, pero el bebé es que paga la consecuencia. Pero de todas maneras, es una tendencia humana muy natural. Cuando uno sufre, puede preguntarse a uno mismo, ¿qué hice para merecer esto? O posiblemente nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué a mí? Yo me imagino a Job en ese tiempo, porque la Biblia dice que Job era que un hombre justo. ¿Qué más dice la Biblia? Que Job era un hombre, ¿qué? Dios, ¿Cómo? todo de Dios. Temeroso de Dios. Y yo me imagino a Job en medio de esas situaciones difíciles que estabas enfrentando en su vida. Seguro que él se preguntó, oye, pero yo no me merezco esto. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Y por qué no le pasó posiblemente a fulano? Que hace y deshace, que vive una vida en pecado. Así también pasa con nosotros, que nos preguntamos muchas veces, ¿por qué me pasa tal cosa cuando estamos atravesando, en diferentes situaciones?
Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros posiblemente lo vemos de una manera de que realmente todo está perdido. Pero realmente muchas cosas nos suceden en la vida porque Dios está formando nuestro carácter. Porque Dios está formando para una nueva dimensión. Dios está posiblemente cambiando las actitudes de nosotros por la actitud que Él quiere que tú y yo tengamos. Porque los procesos no son para matarnos, los procesos son para Dios glorificarse y darnos a entender a nosotros que con Él es que nosotros lo podemos todo. El libro de Job admite que el sufrimiento puede alguna vez ser bien merecido, pero su respuesta principal a esta pregunta es que dice que quizá no necesita uno echarse la culpa. El sufrimiento no es siempre es lo que debiera pasarle a uno, pero tampoco es esta pregunta y su respuesta la enseñanza principal de este libro. Quiere dejar sobre el problema del sufrimiento. No siempre tú tienes la culpa. No siempre yo tengo la culpa. Pero cuando estamos pasando por una situación difícil, yo creo que nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme con esto? No cuestionar a Dios, hermano. Porque en momento difícil, que Job, por ejemplo, era el que estaba pasando, ese momento más difícil, ¿recuerdan ustedes que su esposa le dijo a él que maldijera a su Dios y que se muriera? ¿En qué proceso de la vida ha pasado tú o he pasado yo? Que ha llegado nuestro pensamiento que no confiemos en Dios, que no busquemos a Dios, que queremos tirar la toalla. Pero quiero decirte que mejor ejemplo para nosotros es Job. Porque yo 100% seguro puedo decirlo, ninguno de nosotros hemos pasado todo lo que a Job le pasó en su situación de vida. ¿Se lo merecía Job? No. Porque era un hombre justo delante de Dios. Pero Dios quería hacerle ver a Satanás que aunque él hiciera lo que hiciera con Job, Dios tenía el poder sobre la vida de Job. Y Job había decidido agradar al Señor. Porque le digo algo, mis hermanos, todo en este mundo es vanidad. De nada sirve nosotros tener tanta vanidad y perder el alma. Pero Job estaba 100% seguro de que Cristo era el centro de su vida. El tercer y esencial problema del sufrimiento que enfoca el libro de Job es más bien uno personal. Por ejemplo, vamos a hacer alguna pregunta. ¿Cómo puede ser que yo sufra? ¿Qué de hacer cuando estoy sufriendo? ¿En qué espíritu puedo seguir sufriendo? En comparación a las preguntas, la primera que hicimos al principio, sobre el origen del sufrimiento, nosotros podemos ver que Dios se glorificó en la vida de Job hasta lo último. ¿Qué piensan ustedes? Que cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, ¿creen ustedes que Dios se olvida de nosotros? ¿Creen ustedes que Dios se aleja de nosotros? ¿Creen ustedes que ya Dios no quiere nada con nosotros? Mentira. Él sigue siendo Dios. En ningún momento Él le dijo a Job, te dejaré. O posiblemente en un momento determinado de la vida del sufrimiento, Job no vio o no miró a Dios glorificándose en su vida en esa temporada que estuvo pasando. O posiblemente pasó por un momento de silencio,
que no vio la mano de Dios obrar. Pero mientras el Señor está en silencio, Él no deja de trabajar, porque Él sigue trabajando. Se necesita todo el libro de Job para contestar las preguntas que nosotros hemos hecho en este momento. El libro de Job da dos respuestas diferentes a todo lo que nosotros hemos hablado o a las reacciones de Job a su sufrimiento. Lo primero es, o la primera respuesta, se expresa en la introducción que aparece en los dos primeros capítulos del libro de Job. Job reacciona a los desastres que le sucedieron con la tranquilidad de aceptación de la voluntad de Dios. Oigan, señores, no es tan fácil. En un momento de dificultad, en un momento de prueba, tú en tu vida, tú dices, wow, pero yo no he hecho nada para que eso me pase. Eso pasa, por ejemplo, que cuando uno está un poco pequeño y está en la casa y somos varios hermanos y la mamá o el papá de uno pone un chocolate o algo por el estilo. Y lo que uno hace, por ejemplo, se pierde el chocolate que la mamá dejó en la nevera. Y andan buscando el chocolate. Y resulta que uno se lo comió. Y te culpen a ti sin ser tú que te lo comas. Es dura la situación. Me imagino yo a Job en ese tiempo. En ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de debilidad, en ese tiempo de problema. Diría, wow, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo no tengo, yo no he hecho nada malo? Ahora bien, vemos que Dios acepta la voluntad de Dios y bendice a Dios sin importar cuál sea el problema que le está pasando, tanto por lo bueno como por las cosas que no son tan buenas, tanto por el sufrimiento como también por aquellas cosas que no fueron del sufrimiento. Job entendió que Dios lo era todo para él. Nosotros debemos de entender que Dios lo es todo para nosotros. Hermano, Dios lo es todo para ti. ¿Has pensado en un momento de tu vida qué sería de ti sin Dios? ¿Dónde estuvieras tú si Dios no te hubiese rescatado? Posiblemente podría decir, bueno, yo seguramente estuviera tal vez casado con una recua de muchacho, o tal vez posiblemente podría decir yo estuviera en los vicios, o pudiera tener algún tipo de respuesta. Pero así como Dios estuvo con Job, así también Dios ha estado contigo y ha estado conmigo. Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha desamparado. En los momentos duros de tu vida, en los momentos duros de mi vida, Él siempre ha estado ahí. Dios no se ha alejado de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nos alejamos por nuestras propias decisiones. Nos alejamos porque realmente creemos que nosotros somos los que nos la sabemos todas. No. Nosotros debemos de saber de que Dios siempre está con nosotros. Y por ejemplo, la segunda respuesta es, ¿qué he de hacer cuando estoy sufriendo? ¿Surge angustia? Claro que sí. No es fácil pasar por un sufrimiento. También posiblemente pueden surgir confusiones de la mente. A Job también posiblemente eso le pasó. Y ahí vemos nosotros los ejemplos en los capítulos 3 y 31. Job, entendió que él sin Dios no era nadie. Y oigan, señores, no es fácil pasar por lo que pasó Job. Cuando simplemente ya no puede aceptar lo que le estaba pasando y surge la amargura, la ira y posiblemente muchas cosas aislarse de Dios y hasta siente que Dios lo estaba persiguiendo, posiblemente sintió que Dios lo había dejado, pero mentira.
Job hace lo que tiene que hacer y es seguir siempre bajo la cobertura del Señor. Dios no dice, no, yo voy a maldecir a Dios porque Él no ha estado conmigo. Él me ha abandonado. No. Job se mantuvo en el Señor. La angustia, me imagino, de su espíritu como estaba. Me imagino que se quejaba de la amargura de su alma. Posiblemente se llegó a quejar muchas veces. Seguro tuvo frustraciones, ira hacia nuestro Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Aunque Job sea a veces impulsivo e injusto en la forma en que le habla a Dios, sus potestades son dichas a quienes corresponden protestar, porque sabe que es con el propio Dios con quien tiene que contender. Con esto quiero decir, Job estuvo cerca del Señor. No fue donde una tercera persona no habló con el Señor y le presentó al Señor. Posiblemente le dijo, Señor, ¿por qué a mí? Y toda la cosa del mundo. Pero ella entendía que Dios era Dios y que no podía irse lejos del Señor. Si pudiera considerarse que el libro habla a personas que sufren como Job, esto es, quienes sufren por ninguna razón que ellos mismos pueden discernir. Como decíamos ahorita, muchísimas veces los inocentes, ellos no tienen la culpa, pero sufren por algún problema, por algo que le hagan, por muchísimas situaciones. Entonces, eso también le pasó a Job. Pero Job siguió confiando en el Señor. En cuanto sea posible, sea Job el paciente hombre que sufre, tu modelo. Pero cuando ya no puedas aguantar, dirígete a Dios, porque al final de la cuenta, Él es el origen del sufrimiento y es el único por medio de un encuentro con Él que nosotros podemos aliviar nuestra angustia y nuestro sufrimiento. Job como ejemplo, pero recordando que Dios es el Padre de todas las cosas. Job es, por supuesto, el personaje central del libro, pero no es el único. ¿Por qué? Porque están los amigos de él. Por ejemplo, Elifaz, que afirma que si uno es inocente, su sufrimiento solo puede ser temporario. Y pregunta, ¿quién ha aparecido por ser inocente? Eso los encontramos en el libro de Job, capítulo 4, versículo 7. Si Job es básicamente un hombre pío, tiene derecho a confiar en que no sufrirá por mucho tiempo. Eso es lo que pensaba su amigo Elifaz. Tenemos a Bildad, creyente firme en la doctrina de la retribución. Ve una confirmación de su teología en la muerte de los hijos de Job, quienes han de haber sido grandes pecadores. Tenemos a Sofar, cree que el sufrimiento siempre es el resultado del pecado, pero cree también que Dios es misericordioso. Ahí en Sofar quiero detenerme un poquito. Todo sufrimiento no viene por el pecado. Pero también hay mucho sufrimiento en nuestras vidas que sí vienen por el pecado. Posiblemente por cosas del pasado, por muchísimas cosas. Pero lo bueno de todo es que creemos y confiamos de que tenemos un Dios misericordioso. Ahora bien, porque yo tengo un Dios misericordioso, porque usted tenga un Dios misericordioso, no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que se nos pegue en gana,
no quiere decir que nosotros vamos a hacer y a deshacer y a decir, no, porque Dios dice que Él perdona hasta 70 veces 7, usted va a hacer y a deshacer. No, porque detrás de eso vienen las consecuencias. Sí, Dios es misericordioso, pero por todas esas cosas que nosotros hacemos, que a Dios no le agradan, vienen consecuencias para nuestras vidas. Y el otro que encontramos es a Eliú. Quiere valorar, perdón, el sufrimiento como un canal de comunicación divina, advirtiendo contra pecados futuros. Nadie en el libro de Job dice que sus amigos están totalmente equivocados, aun cuando Dios los recrimina. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 7, siempre ustedes van a notar que la cita siempre la voy a estar poniendo porque es importante para cualquier tipo de estudio o también para que sepa de dónde salen las cosas. Es porque no han hablado los rectos acerca de mí. Es decir, en el caso de Job, porque Job no era pecador y su sufrimiento de ninguna manera era castigo de Dios. Ojo, vuelvo y repito, en el caso de Job, porque Job no era pecador y su sufrimiento de ninguna manera era castigo de Dios. Lo que los amigos dicen del sufrimiento en general puede ser verdad bajo las circunstancias, dependiendo las circunstancias, dependiendo el motivo. Pero aquí encontramos que Job no era un pecador y que de ninguna manera lo que a Job le pasó en la vida no fue porque Dios lo estaba castigando. En esto yo sé que no tengo que abundar tanto porque ustedes conocen más que yo la vida de Job. Tenemos a Job. ¿Alguien puede hablarme un poquito sobre Job? No se duerman, que estamos aquí todavía. ¿Alguien puede hablarme un poquito de Job? No tiene que abundar tanto, un poco, lo que usted sepa. Vamos. ¿Quién se anima? Amén. Dele. Job fue un siervo de Dios que siempre se preocupaba por agradar a Dios y siempre estaba ahí pendiente que sus hijos también, si hubiesen pecado, siempre estaba ahí haciendo expiaciones por los hijos y él siempre estaba tratando de estar bien con Dios. Pero como fue la realidad que fue tentado, como le pasó esa lepra tan terrible que le dio a Job, y él maldijo hasta el día en que nació, pero a Dios nunca lo ofendió en nada. Muy buena aportación. ¿Alguien más? Ahora todo el mundo, así me gusta, vamos. ¿Quién es el siguiente? Estamos, después Miguel. Ok. Bien, yo veo a Job como un sacerdote y un buen administrador de los bienes que Dios le había dado. Sacerdote porque, como dijo Mariluz, él ofrecía sacrificios, ¿sabe? Por expiación de los pecados de los hijos. Incluso aún aunque él no sabía si sus hijos habían estado cometiendo algún pecado o mal, él aún así ofrecía sacrificio a Dios por si acaso. Y también Job, como dice la Escritura, él era un hombre rico. Y Job atendía bien todos los bienes que Dios le había permitido tener aquí en la tierra. Era un hombre realmente intachable, temeroso del Señor, un ejemplo realmente a seguir. Así mismo es. ¿Alguien más? Amén, amén. Tarde para todos. Saludos. Decía que Job no que fue tentado, sino probado. Porque aunque la Biblia no lo registra, pero es posible que él tuviera alguna área donde Dios lo estuviera él probando y dándole a demostrar también a Satanás que era un hombre
que tenía mucha fe en Dios, que confiaba en Dios y que todo lo que él tenía, él no adoraba a Dios por sus bienes, sino porque él tenía temor a Dios. Y así mismo el Señor trata actualmente con nosotros. Hay áreas donde Como que usted bajó como que usted bajó el volumen ahí, como que así mismo Dios trata como con nosotros. Siga, siga. amén, amén. Ay, ¿me escucha bien? Ahí. Sí, hay áreas donde el Señor trabaja con nosotros a través de los sufrimientos y no es porque hemos pecado, sino para probar nuestra fe y para acercarnos más a Dios y para trabajar alguna área que quizás nosotros desconocemos, pero Dios sí sabe en qué área Él trabajar a través del sufrimiento, porque los sufrimientos tienen su nombre todo. Eso es lo que yo puedo aportar hasta ahora. Hermano, todos los sufrimientos, todo lo que nosotros pasamos, señores, es para Dios formar nuestro carácter. Porque en algo Dios tiene que formarnos. Oigan, Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y Él no nos deja solo en medio de las situaciones difíciles. Pero hay que procesarnos para saber si nosotros somos oro, somos gorfí, somos plato, ¿qué es lo que somos? Dios procesa, hermano. Dios te procesa. Dios me procesa. Y Dios no te va a dar una carga que tú no puedas sobrellevar. Aunque encontremos amigos, aunque encontremos hijos, aunque encontremos esposo y esposa que quieran llevarnos la contraria, en el momento de debilidad, hay un Dios que siempre está al cuidado de nosotros. Y siempre, siempre va a darte la valentía y la fuerza para que tú sigas sus pasos. Para que nosotros podamos tomar en cuenta de que sin Él nosotros no somos nada. ¿Alguien más? Sí, Ajá. sí, hay varios puntos muy esenciales. Aparte de lo que Dios le permitió a Satanás, zarandear y a Job, hubo un punto muy importante donde él le dijo, no toques su alma, porque el alma solamente es Dios que tiene control. Pero a Hermano, través de yo casi ni lo escucho, no sé. y yo sí, decía que hay varios puntos muy importantes. Uno de ellos es donde Dios le permitió a Satanás zarandear y a Job. Dios lo que quería mostrar es la firmeza que Job tenía sobre Dios y le permitió hacer todo lo que quisiera con su familia y con todos sus bienes para él demostrar que Job en realidad era fiel a Dios y era justo y por algún motivo Job le servía a Dios y confiaba en Dios. Él sabía que a pesar de todo lo que Satanás y el mundo le pudiera hacer a él siempre Dios le iba a dar la victoria. Hoy en día, cada ser humano, a veces padecemos por muchas circunstancias, por muchos momentos difíciles, pero al final de la batalla, quien tiene la última respuesta es Dios, y es la confianza y la firmeza que nosotros cada día debemos tener hacia Dios. Amén. Amén. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería mi reacción en un proceso de vida como la de Job? No me tienen que responder, porque ahora todos podemos decir, no, yo hubiese sido igual que Job. Es muy fácil decirlo. Hay que ver si en el momento. Pero hay que vivirlo. Claro. Ahora todos nosotros nos parece color de rosa. Es porque no hemos vivido ese proceso. Ajá. ¿Alguien iba a hablar? Yo. Ok. Bien, en cuanto a esa parte, para que el Señor le permitiera a Satanás hacerle ahí yo encontré es que el don de fe que Job le hizo a Dios, en las escrituras no lo registran, pero Dios sí sabía claramente el interior de Job totalmente. Y vemos que en las escrituras también se puede ver que Job era alguien que conocía realmente de Dios y que las acciones que Job realizaba indican claramente que tenía una fe totalmente aferrada al Señor. Y Dios entonces, por lo tanto, permitió de que Satanás pues probara a Job, porque Dios sabía ya claramente que Job no iba a caer en la tentación que Satanás le había puesto.
Aleluya. ¿Sabe que ahí quería yo llegar? Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, hermano. Él sabía que el gallo que él tenía, que era Job, daba para aguantar eso y más. ¿Por qué? Porque lo que él le atrevió a Satanás, dejar que él hiciera todo lo que hizo posiblemente en el proceso y la vida de Job, Dios sabía que Job era un hombre hecho y derecho que podía aguantar esa situación, porque él conoce lo más profundo de nuestro corazón. A veces nosotros podemos decir de personas, porque lo vemos por fuera. Fulano no da para eso, pero tú no conoces su interior. Amén. Porque Dios es el que lo conoce todo. Dios es el que conoce todo de ti. Dios es el que conoce todo de mí. Por eso pregunté, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos pasando por esa situación? Dios, dice la palabra del Señor, que Dios no nos va a dar algo a nosotros que nosotros nos podamos sobrellevar. Dios está al control y al cuidado de nosotros, mis hermanos. Algunos puntos importantes que yo pude sacar en lo que tiene que ver con la parte de Job. Crisis de Job. Eso no, creo que eso no está en el material que yo le di a ustedes para imprimir, pero si quieres se lo puedo enviar. Crisis económica. Job pierde sus bienes. Los bienes representan estabilidad, confianza y seguridad. Crisis familiares. La muerte de sus hijos. Los hijos representan sueños. Los padres tienen sueños y proyectos para sus hijos. Y de la misma manera, la inestabilidad en el hogar, pues su mujer tuvo una reacción muy diferente a la de Job cuando pasó por la crisis que nosotros sabemos qué fue lo que ella le dijo. Oye, maldice a tu Dios y muérete. Ay, santo Dios. Nosotros leímos y sabemos de eso. Crisis de salud, enfermedad física y enfermedad emocional. Crisis espiritual. Cuando la esposa de Job le insistía a maldecir a Dios, la imagen de Job empieza a ser cuestionada por su esposa y por los amigos de Dios. Crisis en las relaciones interpersonales. Sus amigos los juzgaron. Qué lindo. Así es muy bueno. Y podemos notar que Job está enfrentando, es una prueba porque Dios realmente lo permitió. También otra de las cosas que podemos notar que son importantes, la prueba tiene su origen de Dios y busca promoverlo. ¿Por qué? Porque Job no se quedó ahí. En cambio, la tentación busca la caída o el tropiezo de la persona que es tentada y no viene de Dios. En medio de la prueba, uno puede ser tentado. ¿Me pueden mencionar ustedes una sola cosa en lo que Job fue tentado en el momento de la prueba? Hemos mencionado muchísimas. Una solamente. Él perdió todos sus bienes. No escucho. Vamos, alto. Que él perdió todos sus bienes, decía nuestro compañero. Aparte de eso, perdió toda la confianza. Amén. Perdió todo, hermano. Usted se imagina usted con de todo en esta vida, un multimillonario, y que de un momento a otro todo desaparezca. Muy duro. Lo que estamos viviendo es la prueba de la antesala de la venida de Cristo. Todo lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos es la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta prueba, también pude un análisis del COVID. Dios quiere reafirmar, reestablecer y levantar su iglesia. En este tiempo, Dios quiere
reafirmar, reestablecer y levantar a su iglesia. Mucha gente decía que en este tiempo la iglesia iba a estar full. Y ahora hemos visto los hermanos que han menguado. No diga nada. Donde debiera de ser lo contrario. En este tiempo que nosotros debemos estar más cerca del Señor. Y habemos mucho que lo que estamos es corriendo. Entonces, este tiempo, Dios quiere que nosotros nos reafirmemos, nos establezcamos y nos levantemos como iglesia a cumplir el error que nosotros tenemos que cumplir. Una prueba, debemos de hacer silencio para identificar cuál es el propósito de la prueba para tomar la decisión correcta. No tomemos decisiones a la ligera porque no va a ir mal. Debemos de esperar y confiar en Dios que se haga su voluntad. Que las convicciones y creencias cristianas salgan a flote en las dificultades. Esto es lo que nos ayudará a salir a flote en la prueba. Nuestra convicción de lo que nosotros somos, en quién creemos, a quién servimos. Eso va a salir a flote ahora en este tiempo. ¿Y dónde están los cristianos? Durmiendo. Muerto espiritualmente. No, no puede ser posible. Vemos que aún las iglesias, muchas, ya la han abierto. Y nosotros decimos que a la iglesia no podemos ir, pero sí vamos a los supermercados, sí vamos a los trabajos, a todas las cosas, pero a de Dios no queremos ir. Explíqueme eso. No es posible. Y lo bonito es que decimos, el Señor entiende que si yo me meto ahí me puedo contagiar. No, porque en la iglesia también tenemos todos los protocolos. Yo por ejemplo un día fui yo al Banreserva de aquí de la calle El Sol y yo estaba más para arriba del casino en la fila desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Qué no se me puede pegar? Hay muchísimas cosas. Y a la iglesia, que es 1 hora, yo no quiero ir. Así es. La prueba es para nosotros tomar y formar nuestro carácter. Y oigan esto último. Prueba que no supera, prueba que se repite, porque hasta que no aprenda, ahí choca. ¿Por qué? Porque es para formarte, es para formarme. Y podemos poner muchos ejemplos. Prueba que no se supera es prueba que se repite. Cosas que Dios tuvo en cuenta de Job. 1. Vio en Job una actitud correcta en medio de la prueba. Difícil, pero la tuvo. La actitud correcta es determinante, pues esto nos mueve a niveles mayores. ¿Qué quiere decir con esto? Que en medio de las dificultades, de los problemas y de todo lo que nosotros enfrentamos, no podemos nosotros salir como que nosotros no conocemos a Dios. No podemos nosotros andar como personas ambulantes porque nosotros conocemos a un Dios todopoderoso que puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Qué no puede hacer nuestro Dios? Él lo puede hacer todo. Entonces esa actitud que nosotros tomemos va a determinar si nosotros podemos subir a otro nivel superior o no. Si esa prueba ya la superamos y si podemos avanzar al nivel que Dios quiere llevarnos o no. Y lo otro que Dios hizo con Job fue que lo restauró. Y así como Dios restauró a Job, así también Dios lo hace con nosotros. ¿Cuál es la prueba que está atravesando? ¿Cuál situación tú estás atravesando en este momento?
No tiene que decirme. Pero pensemos un poquito. Ahí donde tú estás, tú puedes pensar. ¿Qué situación tú estás pasando en este momento que necesita que Dios te restaure? No tienes que contestarme, solamente con tus ojos cerrados tú puedes pensar. Y orar al Señor y decirle, Señor, yo en esta hora, yo vengo delante de ti, Señor, para que tú me restaures. Así, Señor, como tú lo hiciste con Job, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Yo quiero, Señor, que tú marques en mi vida un antes y un después. Porque entiendo, Señor, que fuera de ti, nada puedo hacer. Y ahí tú puedes decirle al Señor que te ayude en el proceso por el cual está pasando. Porque Dios lo puede hacer todo. ¿Acaso hay algo imposible para nuestro Dios? Para nuestro Dios, nada, absolutamente nada, es imposible. Y yo sé que cada uno de nosotros posiblemente podemos cuestionar a Dios en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero quiero decirte que sin Dios, nosotros no somos nadie. Y ya para terminar, hay algunas cosas del material que no lo vimos, pero sí ustedes lo van a ver en su casa porque lo tienen. Tarea: hacer un resumen de lo aprendido en la clase de 2 hojas. Segundo, investigar la profundidad del origen del libro de Job. Y tercero, está en la hoja que yo le envié a Soto para que imprimiera. Empezar a leer, vamos a empezar a leer el libro de Job. Vamos a leer 3 capítulos diarios y vamos a hacer un resumen de una hoja. Por ejemplo, hoy yo leo 3 capítulos. De esos 3 capítulos, yo voy a hacer un resumen de una hoja de lo que yo aprendí. No me comiencen a poner, por favor, lo mismo que dice el versículo, porque eso no es lo que usted aprendió. Usted está haciendo un copy-paste, pasando el versículo a una hoja. No. Bueno, yo leeré el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 3. El Señor me enseña o yo puedo aprender tal y tal cosa, que así como Job pasó tal cosa, el Señor también. Eso es lo que yo necesito. La tercera, por favor, si la repite. La tercera es empezar a leer el libro de Job, 3 capítulos diarios, 1, 2 y 3, por ejemplo, y hacer un resumen de una hoja por día. Por ejemplo, hoy leí los primeros 3 capítulos. De esos 3 capítulos yo voy a hacer un resumen de una hoja de lo que yo aprendí. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, el martes que viene usted debe de entregarme, le digo cuántas hojas, 7 hojas. Usted lo puede mandar por escrito, toda esa información. Claro, está ahí en el material que yo le envié para que lo imprimiera. En la hoja final dice tarea. Búsquenlo. Todo lo tiene en el material. No, físico lo tenemos algunos. Yo se lo voy a enviar ahora a los demás del grupo.
Ah, ok, Por el pues grupo. entonces yo lo voy a enviar por el grupo, después que Ok. terminemos la clase, para que todos puedan tener la tarea. La tarea está al final y cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer por el grupo. Ahora, ¿tienen alguno de ustedes alguna pregunta? Origen del libro. Pregunta, no, era un comentario. Pues dígamelo. Bueno, pero eso ya sería más o menos el resumen de lo aprendido de hoy. Ah, Sí, pero en realidad sí me gustaría dejar claro a los hermanos cualquier cosa, que por ejemplo aquí en el libro de Job, el sufrimiento por el que él está pasando, usted habló sobre el origen del sufrimiento, pero en el caso de Job, el origen del sufrimiento que llegó a su vida, una, no fue provocado por él, dos, no fue causado por otro hombre, ni tres, tampoco fue causado por la naturaleza misma en sí como desastre, sino ya esto era ya una cuestión ya espiritual. ¿Por qué? Por la obediencia y el amor que Job tenía hacia Dios. Ya esto era un sufrimiento ya que tenía que ver ya